Vendí el reloj de mi difunto esposo un martes por la mañana. 40 años juntos, guardado en su cajita de madera, y yo lo entregué por unos cuantos pesos para pagar la luz. Eso fue lo que quedó de mi pensión después de que mi hijo Rodrigo me convenció de invertirla en su negocio. 6 meses de promesas, 6 meses de ya mero, mamá, ya mero, y después, silencio. El negocio había quebrado, me dijo, que lo perdonara, que él también había perdido todo. Y yo le creí. Seguí creyendo mientras vendía mis cosas una por una. Hasta que un domingo tocaron a mi puerta. Era Fernanda, mi nuera. Traía el teléfono en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Me mostró las fotos sin decir una sola palabra. Rodrigo sonriendo, recargado en un carro que nunca había visto. Rodrigo entrando a un edificio que no era su casa. Mi nuera me miró y me dijo algo que me heló por dentro. Lo que descubrimos juntas después de ese momento, nadie nos lo va a quitar jamás. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Fernanda estaba en el umbral de mi puerta, con las manos apretadas alrededor del teléfono, como si tuviera miedo de que se le cayera, como si en ese aparato pequeño cargara algo frágil y al mismo tiempo devastador, algo que no podía permitirse soltar. Tenía los ojos hinchados, la respiración entrecortada, y no dijo nada cuando la dejé pasar. Solo entró. Y en el momento exacto en que cruzó la puerta y sus ojos comenzaron a recorrer la sala, vi en su cara el cambio. Vi el instante preciso en que dejó de ver lo que esperaba ver y empezó a ver lo que realmente había, o mejor dicho, lo que ya no había. Porque Fernanda vio lo que yo ya no veía. Uno se acostumbra a las ausencias con una velocidad que da miedo. Aprende a no mirar los rincones donde antes había cosas. Aprende a no extrañar el sillón que ya no está, la lámpara que se fue, el cuadro de la Virgen que colgaba sobre la repisa y que ahora es solo una mancha más clara en la pared, una cicatriz que le quedó a la pintura de haber sostenido algo durante tanto tiempo. La televisión ya no estaba en el mueble tampoco. El espacio donde antes estaba era un rectángulo vacío que yo había aprendido a no mirar directamente, igual que uno aprende a no pasar por el cuarto de alguien que ya no está. Yo ya no veía nada de eso. Me había vuelto experta en no ver. Pero Fernanda sí vio, y lo que vio la hizo detenerse en medio de la sala, mirar despacio a su alrededor con una expresión que mezclaba el horror con algo que se parecía mucho a la culpa, y preguntar en un hilo de voz, casi sin querer preguntar, casi como si tuviera miedo de confirmar lo que sus ojos ya le estaban diciendo. ¿Vendió sus cosas? No sé exactamente qué cara puse. Creo que ninguna en especial. Le dije que sí con la misma naturalidad con la que uno dice que afuera está nublado, con ese tono plano que uno desarrolla cuando ya ha repetido cierta verdad tantas veces para sí misma que le ha quitado el filo. Sí, vendí algunas cosas. Una necesita acomodarse. Ya se sabe cómo es esto. No es para tanto. Y mientras yo decía esas palabras, mientras yo intentaba restarle peso a lo que era perfectamente visible en cada esquina de esa sala que antes estaba llena y que ahora respiraba con el silencio incómodo de los espacios que han perdido demasiado, Fernanda empezó a llorar. No un llanto suave ni decorativo, no uno de esos que uno puede ignorar o fingir no notar mientras sigue hablando de otra cosa. Lloraba con el pecho, con la garganta, con ese tipo de llanto que sale de un lugar muy hondo cuando algo adentro finalmente cede y ya no hay manera de retenerlo, cuando el cuerpo decide que ya es suficiente de guardar. Me quedé parada frente a ella sin saber bien qué hacer, con las manos quietas a los costados, sintiéndome extrañamente fuera de lugar en mi propia sala.
porque hacía mucho tiempo que nadie lloraba por mí. Hacía mucho tiempo que nadie se detenía a mirar cómo estaba mi casa, cómo estaba yo, qué había desaparecido de mis paredes y de mi vida sin que nadie preguntara, sin que nadie notara, sin que nadie tocara a mi puerta para decirme que le importaba. La soledad tiene muchas formas, y una de las más crueles es esa, la de estar rodeada de personas y que ninguna te vea realmente. Cuando Fernanda se calmó un poco, sacó un pañuelo del bolso, se limpió la cara con movimientos rápidos como si tuviera prisa por recuperar la compostura y desbloqueó el teléfono. Me lo extendió despacio, con las dos manos, con esa delicadeza de quien entrega algo que sabe que va a doler. Y empezó a pasar las fotos una por una, dándome tiempo para mirar cada una, sin apresurarse, sin explicar nada todavía, dejando que las imágenes hablaran solas. En la primera foto estaba Rodrigo de pie junto a un carro. Un carro grande, oscuro, brillante, de esos que uno ve pasar por las avenidas anchas del centro y ni siquiera se detiene a imaginar cuánto cuestan porque hacerlo sería absurdo. Sería como imaginar otra vida completamente. Rodrigo estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, despreocupada, relajada. La sonrisa de alguien que no tiene ningún peso sobre los hombros, de alguien que duerme bien y come bien, y no tiene ninguna deuda con nadie, ni monetaria ni moral. Llevaba una camisa que yo nunca le había visto, unos lentes oscuros que tampoco conocía, y había en su postura algo que me golpeó de una manera inesperada. Se veía en paz. En la segunda foto estaba entrando a un edificio con portero uniformado en la entrada, con plantas grandes y bien cuidadas en el vestíbulo que se alcanzaban a ver desde afuera a través de los vidrios, con esa clase de fachada que habla de dinero sin necesidad de decirlo con palabras, que lo susurra en cada detalle, en cada centímetro cuadrado de mármol y acero. En la tercera foto estaba sentado en lo que parecía un restaurante, con una copa en la mano, echado hacia atrás en la silla con total comodidad, riendo con alguien que la foto no terminaba de mostrar. Yo miré cada foto en silencio. No lloré, no grité, no dije ninguna de las cosas que uno dice cuando recibe una noticia que lo sacude. Sentí algo diferente, algo que me costó trabajo identificar en el momento porque no era exactamente lo que esperaba sentir. Era una frialdad nueva, una calma que no venía de la paz, sino de todo lo contrario, como cuando el cuerpo se prepara para algo tan grande que lo primero que hace es apagarse un poco, volverse quieto, guardar energía. Algo dentro de mí se había quebrado, pero sin ruido, sin el estrépito que uno imagina que acompaña a las roturas importantes. Se quebró como se quiebra el hielo fino bajo el peso de un paso, lento, silencioso, hundiéndose hacia adentro sin avisar. Fernanda me observaba mientras yo miraba las fotos, y cuando levanté la vista hacia ella, vi en sus ojos algo que reconocí de inmediato porque era idéntico a lo que yo sentía en ese momento. La vergüenza de haber confiado, la vergüenza amarga y pegajosa de haber sido tan completamente, tan absolutamente ingenua. Yo tampoco sabía, me dijo Fernanda, y su voz sonaba rota, honesta, desnuda de cualquier intento de disculpa o defensa. Me dijo que el dinero era de socios, que unos inversionistas lo habían respaldado desde el principio. Yo nunca pregunté de dónde venía y ahora no terminó la oración. No hacía falta terminarla. Nos quedamos un momento en silencio, las dos paradas en mi sala vacía, rodeadas de ausencias que de pronto tenían un nombre, con ese teléfono entre nosotras que contenía imágenes de un hombre que las dos creíamos conocer con certeza, con la certeza tranquila de quien ama a alguien desde siempre, y que estaba resultando ser un extraño muy bien disfrazado. Sentí en ese momento algo que me sorprendió a mí misma. No estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando esto sola. Eso no me alivió. No exactamente. No de la manera en que uno quisiera ser aliviada. Pero sí me dio algo parecido a un suelo firme bajo los pies cuando el suelo se está moviendo. Algo a lo que aferrarme mientras procesaba lo que esas fotos significaban. Fernanda respiró profundo. Se acomodó el bolso en el hombro con un gesto decidido, me miró directo a los ojos
y dijo con una determinación que yo no esperaba encontrar en ella en ese momento: «Tenemos que ir a un abogado, las dos». Y yo, que llevaba meses sin saber qué hacer con lo que sentía, que llevaba meses moviéndome entre la vergüenza y el dolor y la incredulidad, como quien camina en círculos en un cuarto oscuro, asentí, porque tenía razón. Era el momento de dejar de absorber el golpe en silencio y empezar a hacer algo concreto con él. ¿Alguna vez la traición de alguien amado te dejó sin palabras, sin saber ni siquiera cómo empezar a reaccionar? Acompáñame, porque lo que Fernanda y yo descubriríamos juntas apenas comenzaba a asomarse. Mi nombre es Consuelo. Soy viuda desde hace algunos años y pasé la mayor parte de mi vida con las manos ocupadas, una aguja en una, un hilo en la otra, inclinada sobre telas ajenas, cosiendo los vestidos de 15 años de otras niñas, los manteles de las bodas de otras familias, los uniformes de escuelas que yo visitaba solo cuando había que pagar algo, nunca para festejar, nunca para sentarme y tomar café con otras madres porque siempre había trabajo esperándome. Fui costurera toda la vida, desde joven, desde que mi madre me puso una aguja en la mano y me enseñó que con eso se podía vivir. Y viví, con lo justo, con lo necesario, con la dignidad de quien sabe que lo que tiene lo ganó con sus propias manos y no le debe nada a nadie. Mi esposo Aurelio fue un hombre bueno, aunque la vida nos fue poniendo entre los dos cada vez más horas de trabajo y menos horas de estar juntos. No por falta de amor. Así funcionaban las cosas. Él salía temprano, llegaba tarde, y la crianza de Rodrigo fue cayendo sobre mí de manera natural, sin que nadie lo decidiera exactamente, sin que nadie lo nombrara. Yo era la que estaba. Yo era la que esperaba despierta, la que preparaba la cena, la que revisaba las tareas, la que se sentaba a la orilla de la cama cuando había fiebre. Rodrigo fue mi alegría más grande desde el primer día, y también, debo admitirlo, mi punto más vulnerable. Siempre lo supe. Había en el amor que yo le tenía una intensidad que a veces me asustaba a mí misma, una incapacidad para ponerle límites que yo reconocía como debilidad, y aún así no podía corregir, porque corregirla hubiera requerido dejar de amarlo de esa manera, y eso era algo que yo simplemente no sabía hacer. Hubo momentos, a lo largo de los años, en que algo dentro de mí se incomodaba sin saber bien por qué. Pequeñas cosas que yo descartaba con demasiada rapidez, una explicación que no terminaba de cuadrar, una ausencia que se prolongaba más de lo que debía, una evasiva respondida con tanta fluidez que casi parecía ensayada. Yo las notaba y elegía no verlas, porque verlas hubiera significado hacerme preguntas que no quería hacerme. Eso no fue ingenuidad pura, fue negación. Fue el mecanismo silencioso con el que el amor nos protege de verdades que todavía no estamos listas para sostener. Aurelio enfermó cuando Rodrigo todavía necesitaba mucho de los dos, y los últimos años de mi matrimonio los pasé siendo esposa, enfermera, costurera y madre al mismo tiempo, sosteniendo todo con esas mismas manos que habían cosido vestidos ajenos toda la vida. Cuando Aurelio murió, me quedé sola de una manera que no tiene nombre exacto. No era solo la ausencia de él, era la ausencia de todo lo que habíamos construido juntos, de la rutina, del peso de alguien más respirando en la casa. Aprendí a estar sola. Me tomó tiempo, pero aprendí. La pensión que me quedó era modesta. No alcanzaba para grandes cosas, pero era estable, era mía. Era la certeza de que cada mes habría algo para pagar la luz, la comida, los medicamentos cuando hicieran falta. Era mi independencia, y yo la cuidaba con el cuidado silencioso de quien sabe que ese hilo es lo que lo sostiene todo. Entonces llegó Rodrigo con su proyecto. Un domingo, bien vestido, con papeles bajo el brazo y esa sonrisa que desde niño siempre me había desarmado. Me habló durante un buen rato de distribuidoras, de márgenes de ganancia, de un mercado que estaba creciendo y que representaba una oportunidad que no se podía dejar pasar. Trajo cifras escritas en hojas impresas, una presentación con columnas y números que yo no entendí en absoluto, pero que se veía muy seria,
muy profesional, muy real. Y al final me miró con esos ojos que yo conocía desde que eran los ojos de un bebé y me dijo: «Mamá, confía en mí». Y yo firmé. Firmé sin leer con cuidado, sin hacer las preguntas que debía haber hecho, sin escuchar esa voz pequeña que siempre existe dentro de una y que yo elegí no oír porque hacerlo hubiera significado dudar de mi propio hijo. Hubo un instante, apenas uno, en que levanté la vista del papel y lo miré. Y algo en su cara, algo que no supe nombrar entonces, me produjo un malestar fugaz que desapareció casi antes de formarse. Lo dejé pasar. Lo dejé pasar porque era Rodrigo. Porque era más fácil firmar que preguntarse por qué uno duda. Los meses que siguieron fueron una lenta agonía de pretextos. Al principio las explicaciones llegaban rápido, casi antes de que yo preguntara, que los proveedores tardaban, que el mercado estaba complicado, que ya mero. Semanas después, las respuestas empezaron a demorar más. Yo llamaba y el teléfono sonaba largo antes de que alguien contestara. Luego empezó a no contestar de inmediato y a devolver la llamada horas más tarde, siempre con una razón diferente para la demora. Meses después ya casi no llamaba a él. Era yo quien insistía, y cada vez que lo hacía sentía que interrumpía algo, que era un estorbo, que mi preocupación era un inconveniente para él. Esa sensación, la de ser un inconveniente para mi propio hijo, era tan dolorosa que prefería no llamar. Y así fue pasando el tiempo, yo esperando en silencio, vendiéndome a mí misma la idea de que los negocios tardan, de que la paciencia es una virtud, de que un hijo no haría eso. Hasta que un día llegó un mensaje de texto, sin llamada previa, sin visita. Un mensaje que decía que el negocio había quebrado, que lo sentía mucho, que él también lo había perdido todo. Y yo me quedé con el teléfono en la mano, en silencio, en medio de mi sala que todavía estaba llena en ese momento, pensando que tal vez era verdad, que tal vez realmente había perdido, que los negocios a veces fallan y los hijos también se equivocan. Y empecé a vender. Primero las cosas que parecían menos necesarias, luego las que sí hacían falta pero que podía reemplazar después. Luego las que ya no tenían reemplazo posible. El sillón fue el primero. Semanas después, la televisión. Después el cuadro de la Virgen que Aurelio me había regalado en un aniversario. Y un martes por la mañana, el reloj. Fernanda llegó por mí a la mañana siguiente, puntual, con el motor del carro andando cuando yo salí por la puerta. Me esperaba con el carro limpio y una expresión en la cara de alguien que ha tomado una decisión y no tiene intención de retroceder. Yo la esperaba sentada en la silla junto a la entrada, con una bolsa de tela sobre las rodillas que había preparado la noche anterior con todo lo que consideré que podía importar. Los comprobantes de las transferencias, las conversaciones con Rodrigo, donde prometía retornos, y hablaba del negocio como si fuera algo sólido y real, impresas en papel, porque yo no sabía bien cómo llevar un teléfono a una reunión legal y quería tener algo tangible entre las manos, algo que pudiera poner sobre una mesa y señalar, y el contrato. Ese papel que en su momento me había parecido tan formal, tan oficial, y que al releerlo los días previos me había revelado con crueldad todo lo que no había leído la primera vez. Los espacios vagos, las cláusulas que no decían nada concreto, los lugares donde alguien que supiera de estas cosas podría encontrar exactamente lo que necesitaba para no responder por nada. Cuando Fernanda me vio en la puerta con la bolsa sobre las rodillas, asintió sin decir nada, y arrancamos. El licenciado Garza nos recibió en una oficina pequeña pero ordenada, con los escritorios limpios y los libreros llenos de carpetas que hablaban de años de trabajo acumulado. Era un hombre de mediana edad, con lentes de armazón delgado y una manera de escuchar que me hizo sentir, desde el primer momento en que empecé a hablar, que lo que yo tenía para decir valía la pena ser escuchado, que yo valía la pena, que no era una vieja ingenua que había cometido un error del que debía avergonzarse en silencio, sino una persona a la que le habían hecho algo y que tenía todo el derecho de estar sentada frente a un abogado exigiendo que se hiciera algo al respecto. Me senté frente a él. Puse la bolsa sobre el escritorio y empecé a sacar los documentos uno por uno.
Él los fue revisando en silencio, sin apresurarse, leyendo cada página con atención real, haciendo anotaciones breves en un cuaderno. Cuando terminó con los míos, Fernanda extendió los suyos, los estados de cuenta de la cuenta que compartía con Rodrigo, mes tras mes, con retiros que solos parecían normales pero juntos, vistos en secuencia, formaban un patrón imposible de ignorar. El patrón de alguien que vaciaba con método y paciencia, sin prisa, sin que ningún mes fuera lo suficientemente escandaloso como para encender una alarma. El licenciado revisó todo, juntó los papeles con cuidado, los dejó sobre el escritorio y nos miró a las dos antes de decir con una calma que tenía el peso de algo muy serio: esto no es solo un negocio que quebró. Ese silencio que siguió a sus palabras se me quedó marcado. No fue un silencio vacío ni incómodo. Fue el tipo de silencio que tiene forma, que tiene temperatura, que uno puede casi sentir en la piel. El licenciado explicó con paciencia que los documentos que yo había firmado, aunque estuvieran mal redactados y llenos de ambigüedades que claramente eran intencionales, eran suficientes para establecer que hubo una promesa de retorno económico, que hubo una presentación deliberadamente engañosa de los hechos, que hubo una transferencia de recursos bajo condiciones que no se cumplieron y que, considerando la relación de confianza entre las partes, había elementos para iniciar tanto una denuncia penal por fraude como una acción civil por daños patrimoniales. Nos explicó que ambas vías podían correr en paralelo, la penal para que hubiera consecuencias ante la ley, y la civil para buscar la restitución de lo que me habían quitado. También aclaró algo importante: que los procesos legales no son rápidos, que nada de lo que íbamos a hacer iba a resolverse de un día para otro, y que lo que él podía prometernos era rigor, no velocidad. Escuchar esas palabras aplicadas a mi hijo fue como recibir un golpe que uno ya presentía pero que duele igual cuando llega. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la silla del comedor y no hice nada por un buen rato. Solo estuve ahí, respirando, tratando de entender en qué momento había pasado todo esto sin que yo me diera cuenta, en qué momento mi hijo había cruzado una línea que yo nunca imaginé que pudiera cruzar. El licenciado había iniciado las búsquedas formales esa misma tarde, y lo que apareció en las primeras horas ya nos indicaba que lo que teníamos enfrente era mucho más grande, mucho más profundo de lo que cualquiera de las dos había llegado a imaginar. El nombre de Rodrigo aparecía vinculado a una segunda empresa, una empresa registrada desde hacía tiempo, una empresa que, a diferencia de la distribuidora que supuestamente había quebrado y se había llevado mi pensión con ella, seguía completamente activa, seguía operando, seguía generando dinero. ¿Qué más escondía ese hombre detrás de su cara de hijo arrepentido? Sigue aquí conmigo, porque lo que encontraríamos a continuación cambiaría todo lo que creía saber. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La segunda empresa estaba en el ramo de la importación. No era un proyecto reciente, no era algo que Rodrigo hubiera armado en un momento de desesperación después de que la distribuidora fallara. Era un negocio establecido, con clientes regulares, con contratos vigentes, con movimientos constantes que hablaban de una operación que llevaba funcionando desde antes de que Aurelio muriera, desde una época en que yo todavía creía que lo conocía bien, desde mucho antes de que llegara a mi puerta con papeles bajo el brazo y una sonrisa que yo no debía haber dejado que me desarmara. Una empresa que generaba ingresos de manera sostenida, una empresa que existía en silencio, perfectamente activa, mientras Rodrigo me miraba a los ojos y me decía con voz quebrada que lo había perdido todo, que estaba en ceros, que lo perdonara, que él también estaba sufriendo, que lo perdonara. Esas palabras me rondaron durante días, después de que el licenciado nos dio la noticia. Me rondaron con una crueldad que me costaba trabajo sostener, porque yo lo había perdonado de verdad, porque yo había sentido una lástima genuina y profunda, porque mientras él operaba en secreto un negocio rentable,
y vivía en un apartamento de lujo. Yo estaba vendiendo el reloj de mi esposo muerto para pagar la luz del mes. En cuanto al negocio de la distribuidora, el licenciado también investigó su naturaleza. Era una empresa real, legalmente constituida, con registro y papeles en orden. Había operado, aunque de manera breve, y con una estructura tan delgada que el licenciado la describió como una cáscara, suficiente para parecer legítima, insuficiente para sobrevivir por sí sola. Su función, según fue quedando claro con el avance de la investigación, no había sido construir algo, sino captar recursos bajo la apariencia de un proyecto creíble. Mi dinero entró, el negocio cerró, y el dinero no apareció en ningún lugar vinculado a esa empresa. Lo que sí apareció, rastreado con cuidado por el licenciado, fue moviéndose hacia otro lado. El licenciado nos explicó que la segunda empresa no aparecía en ningún documento que Rodrigo hubiera compartido con ninguna de las dos en ningún momento. No estaba en las conversaciones que yo guardaba. No estaba en los papeles que él me había presentado el día que me propuso el proyecto. No aparecía en ninguno de los estados de cuenta ni en ninguna de las conversaciones que Fernanda tenía de su vida cotidiana con él. Era una existencia completamente paralela, construida con cuidado para mantenerse separada, invisible para quienes lo conocían de cerca, diseñada para que solo pudiera ser encontrada por alguien que supiera exactamente dónde buscar. El licenciado siguió buscando, y entonces encontró lo del apartamento. El edificio de las fotos, ese edificio con portero y plantas en el vestíbulo que Rodrigo entraba en las imágenes con la naturalidad tranquila de quien llega a su propia casa, no estaba registrado a nombre de Rodrigo. Estaba a nombre de una mujer joven, una mujer que resultó ser empleada de la empresa oculta. El licenciado lo dijo con la mesura profesional de alguien acostumbrado a dar noticias difíciles, pero las palabras llegaron igual. El apartamento era de ella en el papel, pero los pagos correspondientes salían de cuentas vinculadas a la empresa de importación. Rodrigo lo habitaba con regularidad y tenía acceso irrestricto a él. Era, en términos jurídicos, lo que se conoce como una interposición de persona, alguien que presta su nombre para que el verdadero beneficiario no aparezca en los documentos. El licenciado explicó que eso, precisamente, era lo que permitiría al proceso legal alcanzar ese bien, cuando se demuestra que el titular formal es solo una figura y que el beneficiario real es otro. Los tribunales pueden declarar la simulación y extender las medidas cautelares a esos bienes, aunque no estén a nombre del demandado. Miré a Fernanda cuando el licenciado terminó de decir eso. Vi en su cara algo que me partió el corazón de una manera distinta a como me lo había partido lo de mi pensión, porque ese dolor era diferente, era más íntimo, era el de una mujer que había creído en alguien con la confianza completa de quien comparte su cama y sus días y su futuro, y que ahora estaba descubriendo que ese alguien tenía otra vida, otra casa, otra persona, todo guardado con pulcritud detrás de una puerta que ella nunca supo que existía. Fernanda no lloró en esa oficina. Apretó la mandíbula, respiró despacio por la nariz y se quedó muy quieta, con esa quietud particular de quien está procesando algo demasiado grande y demasiado doloroso para responder en el momento. Yo la observé y pensé que las dos estábamos aprendiendo, en tiempo real, que el hombre que cada una había amado a su manera era alguien que no existía del todo, o que existía solo en partes, en versiones cuidadosamente editadas que él nos había permitido ver mientras guardaba el resto. Esa noche, de vuelta en mi casa, abrí el cajón de la cómoda del cuarto, buscando algo, y encontré, debajo de unos papeles viejos y una estampita que guardaba desde hace años, una foto de Rodrigo de niño. Tendría unos 7 u 8 años en la foto. Estaba sentado en los escalones de la casa donde crecimos, con una rodilla pelada y una sonrisa enorme, de esas sonrisas de niño que todavía no han aprendido a disimular nada, que muestran todo lo que sienten sin filtro ni cálculo. Lo miré un buen rato. Pensé en la cantidad de noches que pasé despierta cuando estaba enfermo, contando los grados de fiebre y rezando en voz baja para que bajara. Pensé en los zapatos que compré para él antes de comprarme los míos, cuando el dinero no alcanzaba para los dos.
Pensé en los cumpleaños con lo que había, porque no había más, pero siempre había algo. Siempre había un pastel, aunque fuera pequeño, y una velita y una canción cantada con todo el amor que yo era capaz de reunir. Pensé en todo eso y volví a mirar esa carita en la foto, y sentí que era imposible conectar a ese niño con el hombre de las fotos del teléfono de Fernanda, recargado en un carro lujoso sonriendo sin ningún peso visible. Guardé la foto. No la tiré. Creo que no supe tirarla porque hacerlo hubiera sido también tirar algo de mí, algo que todavía no estaba lista para soltar del todo, aunque ya no supiera bien qué era exactamente. El licenciado nos había pedido con insistencia que no confrontáramos a Rodrigo, que siguiéramos comportándonos con la normalidad de siempre, que no le diéramos ninguna señal de que algo se estaba moviendo detrás de escena. Y obedecí. Unos días después, Rodrigo me llamó. Preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, con esa voz suave, esa voz que yo conocía desde que era un bebé y que ahora escuchaba de una manera completamente nueva, buscando en cada pausa, en cada inflexión, algo que me revelara qué había realmente detrás. Le dije que estaba bien. Le dije que no necesitaba nada. Fernanda estaba sentada al otro lado de la mesa cuando eso pasó, escuchando, y cuando colgué nos miramos en silencio, y fue un silencio que lo decía todo. Yo había sostenido esa conversación sin temblar. Esa noche pequeña fue la única victoria que me permití. ¿Alguna vez sintieron que la persona en quien más confiaban en el mundo estaba viviendo una vida que ustedes no conocían? Cuéntenme en los comentarios. Quiero leerlas. Pero lo que el licenciado encontraría en los días siguientes haría que todo lo que sabíamos hasta ese momento pareciera apenas el inicio de algo mucho más oscuro. El licenciado solicitó el historial completo de la segunda empresa. Quería entender su origen con precisión, cómo se había constituido, con qué capital, bajo qué circunstancias, con qué fuentes de financiamiento. Era una pregunta que parecía técnica y que resultó ser la más importante de todo el proceso. Cuando los documentos llegaron, nos citó a las dos con una urgencia que no había tenido antes, con un tono en la voz que me indicó, antes de saber nada, que lo que había encontrado era grave. Cuando Fernanda y yo nos sentamos frente a él esa tarde, el licenciado abrió una carpeta, la colocó sobre el escritorio con cuidado y dijo antes de empezar a hablar: «Necesito que escuchen esto con calma». La empresa había sido constituida con un capital inicial que resultaba completamente incompatible con el historial de ingresos declarados que Rodrigo tenía en esa época. No había manera de que ese monto viniera de sus ahorros personales. No había fuente visible y rastreable que explicara de dónde había salido ese dinero para abrir un negocio de ese tamaño en ese momento. No, al menos, si uno solo buscaba en los lugares donde Rodrigo era conocido. El licenciado fue más profundo y lo encontró. Parte del capital inicial de esa empresa había sido financiado con un crédito que no estaba a nombre de Rodrigo, estaba a mi nombre, a nombre de Consuelo, un crédito que yo nunca solicité, que yo nunca firmé conscientemente, que yo nunca supe que existía. El licenciado explicó cómo era posible. Rodrigo tenía acceso a mis documentos originales porque era mi hijo y vivía cerca, porque en más de una ocasión yo mismo le había pedido que me ayudara con trámites que yo no entendía bien, porque había momentos en que mis papeles pasaban por sus manos con toda naturalidad y yo no pensaba dos veces en eso. Según lo que la investigación estaba revelando, había falsificado mi firma en los formularios de solicitud. Había registrado un número de teléfono que era el suyo como contacto principal de la cuenta y había indicado una dirección de correspondencia diferente a la mía para que los estados de cuenta y las notificaciones llegaran a un lugar que yo nunca vería. Por eso nunca recibí cartas de cobranza, por eso nunca llegó ningún aviso a mi puerta. Rodrigo había construido un muro entre esa deuda y yo, un muro hecho de datos falsos y números que no eran los míos, diseñado para que el crédito existiera a mi nombre sin que yo pudiera enterarme de su existencia. Todo esto, además, había ocurrido mientras Aurelio todavía vivía.
En una época en que yo me levantaba cada mañana a coser sin imaginar que algo así era posible, sin imaginar que alguien estaba usando mi identidad para construir una vida que yo nunca conocería. Me quedé sin palabras, literalmente sin palabras. El licenciado siguió hablando, y yo lo escuché desde un lugar que parecía muy lejano, como si su voz llegara a través de agua. Usted aparece registrada como deudora en más de un sistema de crédito. Deudas que Rodrigo contrajo a mi nombre, que nunca pagó, que llevan años afectando un historial que yo nunca comprometí, que nunca autoricé que se comprometiera. Yo no estaba siendo robada ahora. Yo estaba siendo robada desde hacía años. La pensión, el último capítulo, había sido solo el remate de un plan que empezó mucho antes, cuando Aurelio todavía estaba vivo, y yo no sospechaba nada. La empresa de importación que generaba ingresos, el apartamento de lujo, el carro nuevo, todo eso tenía en alguna parte de su origen el nombre de una mujer que cosía vestidos ajenos para pagar sus medicamentos y que nunca supo que su nombre estaba siendo usado para financiar una vida que no era la suya. Mientras yo procesaba eso, con las manos inmóviles sobre la falda y la cabeza llena de un ruido sordo que no era exactamente pensamiento, Fernanda abrió su bolso y sacó un cuaderno. Un cuaderno de pasta negra, de los comunes, de los que se consiguen en cualquier papelería sin que nadie los note. Me dijo que lo había encontrado en casa días antes, guardado entre cosas de Rodrigo, y que en ese momento no le había dado importancia porque pensó que era algo del trabajo, notas de algún proyecto. Pero después de todo lo que estábamos descubriendo, lo había revisado de nuevo, con más atención. El licenciado lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones a mano, la letra apretada y ordenada de Rodrigo, que yo reconocí de inmediato, fechas, montos, referencias cruzadas, operaciones anotadas con la frialdad metódica de alguien que lleva contabilidad de algo que no puede declarar abiertamente, y en varias páginas, repetido una y otra vez, mi nombre, Consuelo, con números junto a él, con fechas, con anotaciones breves cuyo significado el licenciado fue descifrando en silencio mientras pasaba las páginas, y cuya expresión mientras leía me fue diciendo, antes de que pronunciara una sola palabra, todo lo que necesitaba saber sobre lo que esas páginas contenían. El licenciado explicó que ese cuaderno, para ser admitido como prueba plena, requeriría un análisis grafotécnico que confirmara que la letra era de Rodrigo, algo que se podía solicitar como parte del proceso pericial. También señaló que las fechas anotadas en el cuaderno coincidían con exactitud con los movimientos bancarios que ya tenían documentados, lo cual reforzaba considerablemente su valor probatorio. No era solo un cuaderno con letras, era un registro cuyas anotaciones podían cruzarse con transferencias reales, con fechas de apertura de créditos, con los estados de cuenta de Fernanda. Cuando cerró el cuaderno, nos miró a las dos y dijo con una calma que era más pesada que cualquier grito: esto no fue un error ni un descuido, esto fue un plan largo, un plan frío, un plan que llevaba años ejecutándose con paciencia, aprovechando cada oportunidad, cada momento de confianza, cada vez que yo no pregunté porque amaba demasiado para desconfiar. La pensión no había sido el principio, había sido el final. Y yo, sin saberlo, lo había estado alimentando desde mucho antes. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se llama lo que siente una madre cuando descubre que el hijo al que dio todo usó ese todo como herramienta para hacerle daño? No tengo nombre para eso. Solo sé que esa tarde salí del despacho del licenciado diferente a como había entrado. Acompáñame hasta el final, porque lo que vino después fue también lo que me devolvió algo que yo creía haber perdido para siempre. El proceso avanzó, pero no de manera rápida ni sencilla. El licenciado nos había advertido desde el principio que la justicia tiene sus tiempos y que apresurarse podía significar cometer errores que la defensa aprovecharía. Así que avanzamos con cuidado, paso a paso, construyendo cada pieza del expediente con la solidez que el caso merecía. Se presentó la denuncia penal por fraude y uso indebido de documentos, detallando cada elemento.
la transferencia de la pensión bajo representación engañosa, el crédito contratado con mi identidad sin mi consentimiento, el patrón de retiros sistemáticos de la cuenta conjunta. De manera paralela, el licenciado presentó una acción civil por daños patrimoniales que buscaba la restitución de lo que me habían quitado a lo largo de los años. Y como parte de esa acción civil, solicitó una medida cautelar de indisponibilidad de bienes, un mecanismo legal que cuando el juez la autoriza impide que el demandado venda, transfiera o haga desaparecer sus activos mientras el proceso está en curso. El licenciado explicó que para que el juez autorizara esa medida era necesario demostrar dos cosas: que había una apariencia sólida de que el derecho reclamado existía y que había un riesgo real de que los bienes desaparecieran si no se actuaba. Los documentos que teníamos, el cuaderno, los estados de cuenta, los registros del crédito a mi nombre, construían ese argumento con una solidez que el licenciado describió como poco común. El juez autorizó la medida, y eso significó que el carro, los activos de la empresa oculta y el apartamento, una vez demostrada la simulación de la interposición de persona, quedaron sujetos a indisponibilidad mientras el proceso avanzaba. No era el final, era el inicio del camino hacia él. Cuando Rodrigo fue notificado formalmente, algo cambió en él que yo no había visto antes en toda su vida. Lo había conocido en muchas versiones a lo largo de los años. El niño que lloraba cuando se caía, el adolescente que se enojaba cuando le ponía límites, el adulto encantador que sabía exactamente qué decir para que yo bajara la guardia. Primero, intentó comunicarse por teléfono. Me llamó varias veces en días consecutivos, con una insistencia que no era la de antes, la del hijo que pregunta cómo estás, sino la de alguien que necesita algo urgente y no obtiene respuesta. Yo no contesté. Le dejé que dejara mensajes que yo escuchaba sin responder. Mensajes que empezaron siendo conciliadores, casi amables, y que fueron cambiando de tono con cada día que pasaba sin que yo devolviera la llamada. En el último mensaje su voz ya tenía una tensión que yo no le conocía. Días después se presentó en mi puerta sin avisar, una tarde en que el sol ya empezaba a bajar, y golpeó con una brusquedad que me hizo dar un paso atrás involuntariamente antes de abrir. Cuando lo vi al otro lado, vi a un hombre que no venía a disculparse ni a explicarse. Venía a recuperar el control de algo que se le estaba escapando de las manos. Venía con la intención de hacer que yo me achicara, que entrara en razón, que entendiera que era mejor para todos que esto se detuviera ahora. Me habló con una voz que nunca me había usado, con un tono que rozaba la amenaza sin terminar de cruzar esa línea, diciéndome que yo no sabía lo que estaba haciendo, que iba a arruinar a toda la familia, que me iba a arrepentir de esto, que pensara bien lo que estaba haciendo. Yo lo escuché. Lo dejé terminar sin interrumpirlo. Y cuando terminó, cuando se quedó callado esperando que yo respondiera con miedo o con lágrimas o con alguna señal de que sus palabras habían hecho efecto, lo miré a los ojos. A esos ojos que yo había visto abrirse en el mundo por primera vez, que había limpiado con mi propio pulgar cuando lloraba de niño, que había mirado miles de veces buscando al hijo que amaba. Y le dije con una calma que no sabía que tenía guardada en mí, con una voz que no tembló ni una sola vez: ya hablé con mi abogado. Cualquier cosa que tengas que decir, dísela a él. Y cerré la puerta. Me apoyé en la puerta cerrada por un momento, del lado de adentro, con la mano sobre la madera. No sentí triunfo. Sentí el peso enorme y silencioso de todo lo que había pasado, el cansancio profundo de alguien que ha cargado mucho durante mucho tiempo y que finalmente, ha puesto algo en el suelo, pero también sentí algo más pequeño y más firme, algo parecido a la dignidad recuperada, a la certeza de que yo había hecho lo correcto aunque doliera, de que nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho a tratarme como si yo no valiera nada. La justicia siguió su curso, con la lentitud que le es propia y que el licenciado nos había advertido desde el principio. La medida cautelar se mantuvo mientras el proceso avanzaba. El análisis grafotécnico confirmó que la letra del cuaderno era de Rodrigo,
lo cual sumó ese elemento al expediente con fuerza probatoria. La defensa de Rodrigo intentó impugnar algunos documentos, argumentando ambigüedades en los contratos y cuestionando la validez de ciertas transferencias, pero el cruce de evidencias, el cuaderno, los registros bancarios, los créditos a mi nombre con su número de teléfono como contacto, construía un conjunto difícil de desmantelar. El proceso de limpiar mi historial crediticio fue burocrático y lento, como el licenciado había advertido. Requirió pericias, impugnaciones formales ante las instituciones de crédito y meses de gestiones que yo fui siguiendo con paciencia, con una paciencia nueva que no era resignación sino determinación. No todo se resolvió de golpe, pero cada paso que avanzaba era un paso que nadie me podía quitar. Fernanda inició los trámites del divorcio, y yo, que hubiera podido sentir en ese proceso una mezcla extraña de emociones difíciles de ordenar, lo que sentí en cambio fue algo inesperado, una ternura genuina por ella, una gratitud que no encontraba forma de expresar del todo porque las palabras no le hacían justicia. Esa mujer podría haber guardado silencio. Podría haber visto las fotos, haber sentido la rabia y el dolor, y haber decidido que era mejor no meterse, que eso era un problema entre madre e hijo que no le correspondía a ella. Podría haber protegido su propio proceso sin enredar el suyo con el mío, pero no lo hizo. Tocó mi puerta, me extendió el teléfono, me llevó al abogado, me acompañó en cada paso, y eso, en un momento en que yo me sentía completamente sola en el mundo, fue lo más parecido a un milagro que he conocido en los últimos años de mi vida. Un sábado por la mañana, tiempo después, fui a un mercado de antigüedades que queda cerca de donde vivo. Caminé despacio entre los puestos, sin prisa, dejando que los ojos se posaran en las cosas sin obligarlos a buscar nada en particular. Tazas viejas, marcos de fotos, libros con las pastas desgastadas, pequeñas figuras de barro que alguien había hecho con las manos y que ahora descansaban sobre manteles de tela, esperando a alguien que las llevara a casa. Y entonces lo vi, un reloj, viejo, simple, con una cajita de madera un poco gastada que no era igual a la del reloj de Aurelio, que no tenía la misma forma ni el mismo color exacto, que no era el mismo en ningún sentido importante, pero tenía algo en la manera en que estaba quieto ahí, esperando, que me hizo detenerme. Lo compré, lo llevé a casa, lo puse sobre la repisa de la sala, en el mismo lugar donde había estado el otro durante tantos años, y me quedé parada frente a él un momento, mirándolo. No era el mismo. Nunca iba a ser el mismo, pero estaba ahí, y yo estaba ahí. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Dicen que los hijos son la bendición más grande, y yo lo creo, lo sigo creyendo a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de lo que aprendí de la manera más dura posible. Pero a veces la bendición más inesperada llega de donde uno menos lo imagina, de una mujer que también fue traicionada, que también perdió, que también tuvo que reconstruirse desde adentro, y que aún así, en medio de su propio dolor, eligió hacer lo correcto. Fernanda no era mi familia de sangre, pero fue la única que tocó mi puerta cuando todo lo demás se había ido. Y eso, en este mundo que a veces se siente tan enorme y tan frío y tan rápido para olvidarse de las mujeres que ya no son jóvenes, vale más que cualquier pensión, más que cualquier mueble, más que cualquier reloj. Porque lo que las dos construimos juntas, comenzando por ese domingo en que ella apareció en mi puerta con el teléfono en las manos y los ojos llenos de lágrimas, nadie, absolutamente nadie, nos lo puede quitar jamás. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.